Hoy quiero continuar con la serie salpicados versus sumergidos. He meditado esto, ayer meditaba mientras repasaba las notas del mensaje y me ponía a pensar, le decía al Señor, a veces tus intereses hacia nosotros son tan grandes como lo vemos en la palabra con Israel. Veo a Dios perdonando una y otra vez a Israel. Veo a Dios diciéndole a Israel, te voy a bendecir aun cuando has adorado a otros dioses. Digo yo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tanto perdonar? ¿Por qué tanta paciencia? ¿No miras que este pueblo cada vez que lo bendecía se volteaba más? Te daba la espalda más. Pero hay algo que he llegado a conclusiones, que la esencia de Dios no se puede cambiar. Porque Dios es veraz, porque Dios es verdadero. Cuando Él dice que te va a bendecir, no puede cambiar Él su pensamiento. Por más pecadores o infieles que seamos, o por más que hagamos en contra de Él, Él va a cumplir su carácter, su forma de ser. Y eso nos da una garantía bastante grande a nosotros. Por eso es que si usted le pregunta, ¿por qué es que Dios le ha tenido paciencia hasta el día de hoy? ¿Por qué Dios no lo ha destruido cuando tenía que ser destruido? ¿Por qué Dios no lo desechó realmente para cuando lo tenía que desechar? Es que Dios tiene misericordia de nosotros. Amén. Hoy vamos a hablar entonces de la serie Salpicados versus Sumergidos, pero vamos a hablar bajo el título El aceite es el mismo. El aceite es el mismo. Y voy a hablar sobre David y sobre Saúl. ¿Sí vieron ustedes estas son diferentes? ¿Se alcanzan a ver ahí? La textura es diferente. Pues lo hice con propósito para eso, para explicar que realmente el aceite es el mismo, pero el recipiente no. El aceite es el mismo, pero el recipiente no. Y eso quiero que usted vaya conmigo, el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Capítulo 1 de Samuel. ¿Lo tiene? Ustedes son rápidos. 10:1. ¿Lo tiene? La palabra del Señor, ahí sentaditos, gracias, dice de esta manera: entonces Samuel tomó un frasco de aceite. Quiero que usted vea estas cosas muy importantes, porque vamos a pasar a otro capítulo, pero quiero que note lo que la palabra está diciendo en esta hora. Entonces Samuel tomó un frasco, dice un frasco. Hay versiones que dice una redoma. Una redoma, ok. Ahorita vamos a ver qué es una redoma. Dice un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo: hago esto porque el Señor te ha designado para gobiernes a Israel, su posición más preciada. Le está diciendo Samuel, Dios te está entregando lo más preciado para que tú lo gobiernes. Pero aquí hay una parte muy importante que usted y yo me tienes que veamos, y es Primera de Samuel 16:13. Primera de Samuel 16:13. De que llego ahí. 16:13. ¿Lo tiene? Note lo que dice 16:13. Ya hablamos de lo que hizo Samuel con Saúl. Ahora el 13 dice: al estar David de pie entre sus hermanos, usted ya sabe la historia, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con aceite. Y él, ahí está la diferencia, el salpicado y sumergido. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Rama. Yo quiero que usted vea hoy en esta tarde la importancia de que el aceite es el mismo. Si usted notó, la unción es la misma, pero el recipiente no. El recipiente era diferente. Por eso es que buscándome tienes el momento del cual Dios traía esta palabra a mi corazón, que es una historia que
que no la sabemos de memoria, lo que tiene que ver con Saúl, lo que tiene que ver con David, no la sabemos de memoria. Y por eso es que intenté traer este mensaje, porque ustedes ya conocen la historia de Saúl, ya conocen la historia de David, y por esa misma manera ustedes van a tomar este mensaje con más claridad en sus corazones. El deseo de Dios que tiene para nosotros, que aunque Él siendo, me tienes la misma aceite, Él está buscando recipientes correctos para poner ese aceite. Aunque era el mismo aceite, eran diferentes recipientes. Y esa palabra es la que a nosotros como creyentes necesitamos, me tienes, todo el tiempo llevar en nuestro corazón, llevar, me tienes, firme en nuestro pensamiento, que eso nosotros realmente tenemos que buscar. Dios es el mismo, Él no ha cambiado, Él no va a cambiar. El problema es que nosotros cambiamos como recipientes. Cuando usted aceptó a Cristo, usted era un recipiente dócil, un recipiente que aceptaba, un recipiente que le dijo: aquí estoy, Señor. Cuando usted aceptó a Jesús y empezó a vivir su primer amor con Cristo, usted era de los que estaba aquí en la iglesia a primera hora. Me tiene, no importaba lo que dijeran de usted. Si usted venía con camisa larga, con pantalón, me tienes manchado, con el peinado que ahora me tiene, ya se lo cambió de ladito, antes se lo peinaba para atrás. A usted no le importaba lo que le dijeran de usted, porque usted estaba enamorado de ese momento. Y Dios había encontrado un recipiente donde derramar y poner el aceite de su presencia. Y para nosotros realmente sabemos, ¿me entiendes?, que el aceite, la unción, simboliza literalmente la presencia de Dios, el Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que Dios le dijo a través de Samuel a Saúl: Dios te ha encargado lo más preciado de Él. Te está dando la oportunidad de que tú pastorees, que tú dirijas, ¿me tienes?, a alguien, ¿me tienes?, o a un pueblo que es demasiado especial para Dios. Y Dios le estaba dando una oportunidad a Saúl para poder, ¿me tienes?, llevar a cabo lo que el pueblo quería. Y aquí viene el mensaje cuando entro, ¿me tienes?, en esta introducción. El contraste de lo que nosotros vemos entre Saúl y David. Aunque ambos, ¿me tienes?, recibieron el aceite, el mismo aceite, ¿me tienes?, la misma unción de Dios, la misma presencia de Dios, ¿sí?, a través de Samuel, no, ¿me tienes?, estaban iguales, eran distintos. ¿Y por qué es que Dios deja a veces esas enseñanzas para nosotros? Para poder hacerlo hoy, explicar a través de la palabra el por qué Dios no anda buscando gente salpicada, anda buscando gente que desee ser sumergida. Por eso es que muchas veces Dios dejó esta palabra para que hoy día nosotros, ¿me tienes?, podamos ejercer una palabra, y que en el corazón de ustedes y el mío podamos entender que si un momento usted fue recipiente donde se puso algo sagrado y hoy se ha ensuciado por el pecado, por la rebeldía, por la irreverencia, por el pensamiento malo, por X cosa, usted cambió de ese recipiente del cual Dios un día buscó. Y el pecado ha manchado, la rebeldía ha manchado, la indiferencia ante Dios ha manchado ese recipiente. Y por todo lo que usted ha permitido y yo hemos permitido en nuestra vida, Dios ya no puede poner o hacer lo que quisiera hacer. Y quiero que vayamos viendo que ambos dijimos entonces que era, ¿me tienes?, la misma unción, pero en diferentes personas. ¿Sí? Ahora la pregunta que yo hago es esto: ¿no era el mismo espíritu? ¿No era la misma presencia? ¿No era el mismo profeta que ungió a los dos? Porque yo veo a Samuel ungiendo a Saúl, pero más adelante en el capítulo 16 yo veo a mismo Samuel ungiendo a otra persona, a David. Era el mismo espíritu, era la misma unción, ¿sí? Pero ¿por qué no eran los mismos resultados? Si era la misma presencia en ambos, ¿por qué no resultó ser igual en los dos? Esta es la pregunta que te hago a ti en tu corazón muchas veces. ¿Por qué si Dios es el mismo en nosotros, por qué Dios hace cosas en otros y en uno no? ¿Por qué hace sí cosas en otros y en otros no? Si es el mismo espíritu, si es el mismo Dios. ¿Por qué? ¿Te has preguntado eso? Hay gente que se pone celosa porque Dios está usando a otros y a ellos no.
Pero no se trata de celo, se trata de preguntarse por qué a él no y a él sí y a mí no. So you know, right? Good. Qué bueno que lo sepas. Porque en cuanto más sabemos, más responsabilidad tenemos de Dios. Es mejor no saber todo, porque Dios nos pone como misericordia la ignorancia de nuestra vida. Pero sabiéndolo, hay una demanda de Dios. Por eso le dije a Norma, lo sabes, right? Y si lo sabes, lo tenemos que vivir, lo tenemos que practicar, lo tenemos que anhelar. Entonces cuando esa parte vemos, y la pregunta entonces es, si era la misma unción, si era el mismo llamado de Dios, la misma presencia de Dios, ¿por qué no funcionó en los dos igual? Que aquí es donde partimos con el mensaje, que muchos de nosotros nos hemos encontrado en esa parte, que muchos nos hemos encontrado en la posición donde sí sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros, pero ¿por qué no hace lo que tiene que hacer? El momento en que usted aceptó a Jesús en su corazón, la presencia de Dios vino sobre usted. Pero hay algo que es muy importante y lo he meditado. ¿Por qué es que muchas veces Dios ya no habita en nosotros, sino solo nos rodea a nosotros? Porque nuestras acciones en el caminar, en el evangelio, nuestra manera de conducirnos, hemos echado a Dios literalmente fuera de nuestros corazones. Y Dios ya no habita en nosotros, sino rodea nuestras vidas. Una cosa es que habite y una cosa es que viva alrededor de nosotros. Y usted dice, no, Dios habita en mí. ¿Seguro? Porque para eso tienes que tener los frutos. El árbol se conoce por los frutos. Aquí no basta con que digamos somos cristianos. La palabra cristiano aquí no solo termina en que tú y yo digamos, no, yo soy miembro de una iglesia. No, es más que eso. Cuando la palabra entonces nos insta a que no solo seamos, ¿me entiendes?, parte de un grupo, sino, ¿me entiendes?, que Dios habita en nosotros, entonces cambia nuestra manera de vivir. ¿Por qué entonces vamos poniendo este mensaje, ¿me entiendes?, en contexto? Y es que nosotros vemos dos personajes, vuelvo a repetirlo, pero uno, el llamado Saúl. Hace un momento yo dije que en su versión, creo que la Reina Valera, que dice redoma, ¿sí?, habla de un frasco de vidrio que era de cerámica, que era formado por las manos, los cerámicos, las manos de gente que hacía eso. Pero ahora era un frasco pequeño donde era muy frágil de quebrarse. La redoma era un frasco pequeño donde no cabía mucho aceite, pero era muy frágil de quebrarse. Cuando yo veo esa parte y empiezo a estudiar el qué es redoma, cómo es que se hace, quién la hace, me di cuenta el por qué Dios relaciona la unción de Saúl con una redoma. Porque la redoma representaba ¿cómo se dirá la palabra? Debilidad, gracias. Se tenía que ver con, representaba debilidad. Tenía que ver con gente, ¿me entiendes?, que no tenía un carácter fuerte. Y más adelante, si usted estudia la Biblia y vea la historia de Saúl, se da cuenta que él, en vez de ir a pelear, lo primero que se hace es se esconde. Cuando él le tocó la primera parte de ir a pelear con los enemigos de Israel, se escondió. Se escondió entre toda una ¿cómo le digan esa? Una como storage, ¿me tienes? Como un cuarto donde había alimento, había, ¿me tienes?, muchas cosas. Se escondió porque no quería salir a pelear. Su primer, ¿me tienes?, ese confrontamiento, se escondió. Ahora entiendo el por qué Saúl, ¿me tienes?, es ungido con redoma. Porque la redoma entonces en lo espiritual, lo que hacía entender, ¿me tienes?, para la vida de Saúl es que él en algún momento se quebraría, que en algún momento sería débil, pero que también en algún momento tendría orgullo de verse tan hermosa, una redoma, ¿me tienes?, hecha por cerámica.
su orgullo, ¿me entiendes? Su altivez fue lo que lo llevó a Saúl a tener tantos problemas con Dios. No con el pueblo, no con Samuel, sino directamente con aquel que lo llamó y le dio la oportunidad para cuidar a lo más preciado de Dios, que era Israel. Y entonces Saúl empieza a tener ese problema, porque entonces la redoma, ya entendimos que tenía que ver, ¿me entiendes?, con esa parte de carácter que representaba, la redoma representaba la vida de Saúl. Por eso es que me di cuenta y digo: Señor, ¿por qué usaste un cuerno? ¿Y por qué con Saúl usaste una vasija? Y aquí vamos a ver cosas muy importantes que en nuestra vida necesitamos entender a través del Espíritu Santo. Y una de las cosas es que cuando Dios usa, ¿me tienes?, la vida de Saúl, la usa por provocación humana. ¿Recuerdan que Israel le dijo: nosotros queremos tener un rey como las demás naciones? Nosotros queremos que alguien nos gobierne. Y entonces a través de Samuel le dice: pero yo soy su rey. Dios diciéndolo: yo soy su rey. Y él decía: no, nosotros queremos un rey como los demás. La redoma, y dije hace un momento, es hecha por manos humanas. Y todo lo que venía y estaba funcionando a la vida de Saúl tenía que ver con lo humano. Y aquí es donde me voy a meter mucho, me tienes en este momento. Y es que todas las cosas que son provocadas por humanidad y no tienen que ver esencia del Espíritu, en algún momento se quebrará, en algún momento flaqueará, en algún momento retrocederá, en algún momento se secará. Porque todo lo que es hecho por humanos, tarde que temprano no funcionará como Dios quiere que funcione. Por eso es que Saúl, ¿me tienes?, estaba representando lo humano. ¿Me tienes? ¿Quién lo puso? El humano. Dios dijo: ok, ¿quieren un rey? Les voy a enseñar la diferencia que es. Y les puso un rey llamado Saúl. Un hombre que era débil, que era altivo al mismo tiempo, que era arrogante, que creía, ¿me tienes?, que por ser tan guapo, ¿me tienes?, dice la palabra que era tan alto que sobrepasaba el hombro de los demás. Sí, así era Saúl. Saúl era un hombre de guerra. Saúl no era cualquier cosa. ¿Sí? No es verme a mí, pero alto, ¿me entiendes? La risa es la que... Pero Saúl era esa parte que el pueblo, ¿me entiendes?, no lo sabía, pero como le miraban alto, guapo, ¿me entiendes?, fornido, ese es el rey que queremos. Entonces, ¿qué hace Dios? Hace todo conforme lo humano. Entonces voy y regreso a lo que es la redoma. Aquel frasco de cerámica que era tan frágil, al mismo tiempo tan hermoso, pero tan frágil al mismo tiempo. Y Saúl representaba eso. Aunque el recipiente no era el mismo, había una misma unción que era la presencia de Dios. Dios no podía, ¿me tienes?, dejar a Saúl, dejarlo hacer lo que quisiera. Aunque hizo lo que quiso, Dios dijo: yo quiero estar contigo. Mire cómo es esto, y me voy a adelantar un poco a esto. Dios estaba con Saúl, mas no estaba dentro de Saúl. Esto cambia, cristianos, iglesia, cuerpo de Dios. Esto cambia mucho. Dios puede estar contigo, pero no puede estar dentro de ti. Y al estar dentro de ti tiene que haber transformación, cambio. Tiene que haber una vida diferente. Cuando está solo contigo, tú haces lo que quieres, aunque Él no te abandone. Ayúdeme a predicar, por favor. No los estoy regañando, no. Porque me di cuenta, digo, y para mí es fácil predicar esto porque por dos cosas: por lo que uno vive, pero por la historia que conozco de los dos. Mi personaje preferido después de Jesús es David. David me ha enseñado muchas cosas, ¿sí? Mas sin embargo, cuando uno viene a ver esa parte del contraste, dice uno: la misma aceite, ¿sí? El aceite era el mismo. ¿Por qué cambió la presencia de Dios? ¿Por qué ya no sientes lo que sentías al principio?
¿Por qué ya no tienes el mismo hambre que tenías al principio? ¿Por qué no te hace, me tienes, levantarte de tu cama a orar y meterte con Dios como lo hacías en un momento? ¿Sabes por qué? Porque solo dejaste que la presencia viniera y te llenara sin que Él se metiera dentro de ti. Solo sentiste la presencia de Dios, pero Dios no cambió nada. Solo sentiste el abrazo de Dios, pero no dejaste que Él te cambiara. Sentiste el fuego de Dios, pero tuviste miedo que te quemara. Y esa parte es la que nosotros muchas veces hemos sentido. Hemos estado en la presencia. Mire, yo he escuchado gente que dice: no, pastor, yo sentí algo, pero me dio miedo. Y asustaste al Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba a punto de hacer algo que nadie puede hacer, y tuviste miedo y no lo dejaste. Por eso es que hay muchos sentires en la iglesia. Es que sentí esto, sentí el otro, sentí acá, sentí el y puro sentir, pero nada de transformación. Ahora, no es malo sentir, no me malentienda, porque la manifestación de Dios se tiene que sentir, pero también se tiene que vivir. La transformación, me tienes, de Dios se tiene que ver en nosotros. Lo que tú eras ayer, me tienes, en 2, 3 semanas, en un mes, ya no tienes que ser el mismo. Lo que tú eras hace 3 meses, 5 meses, ya no tienes que ser ahora, porque le estás dejando al Espíritu Santo quemar con su presencia aquellas cosas que a Él no le agradan. Pero si hace 6 meses para acá sigue siendo el mismo, hay algo que no le estás dejando a Dios hacer, aunque seas, me tienes, con la misma unción, pero con diferente recipiente. Y Dios quiere que nosotros nos convirtamos en estos recipientes útiles, donde la gloria de Dios se vea, no nosotros, no a nosotros Dios, sino a su nombre gloria. Porque se trata de Dios. Usted y yo en las manos de Dios, me tiene, somos simplemente instrumentos. Somos vasos de honra. Pero la Biblia dice que también hay vasos de deshonra. Y Dios anda buscando recipientes donde Él sea honrado, donde Él sea visto, donde Él sea glorificado, donde la gloria de Él se vea. ¿Usted cree que los que están, me decía la otra vez Gerson, creo que hablábamos, me decía: yo voy al cielo? Bueno, el sentido del cielo es que él se tira paracaidista, no cree que van al cielo. Y me dice: pero también hago buceo. Me dijo: pastor, he visto allá arriba cosas hermosas cuando voy volando, como cuando estoy buceando abajo, veo maravillas de Dios. Si aún, iglesia, las flores, los árboles, dice la Biblia que los árboles palmean, ¿sí? De una manera, en el sentido de que con el viento, aún la creación, aún lo formado por su palabra, proclama la grandeza de Dios. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿Por qué nos cuesta ser recipientes que honren el nombre de Dios? ¿Por qué nos cuesta llegar a ese punto, me tienes, donde Saúl se encontró? Cuando Saúl se encuentra, como les dije hace un momento, en el momento preciso de salir y defender al pueblo, se esconde. En vez de salir y, me tienes, y representar la unción que Dios les ha dado, se esconde. Y usted lo puede encontrar en 1 Samuel 10:22. Me tienes, lo primero que tiene que hacer es salir y se va a esconder. Aún Dios sabía cómo Saúl iba a responder. No es que a Dios lo agarró y vino y le dijo al pueblo: dile Samuel a ellos. ¿Se dan cuenta? No, Dios dejó que pasaran las cosas. Lo que quería Dios es darle permiso, me tienes, a los momentos, para que el pueblo, me tienes, supiera que se habían equivocado en querer a un rey, teniendo al Rey de Reyes. Y Dios anda buscando ese momento en nuestras vidas. Cuando tú eres recipiente, me tienes, frágil, y que ha sido formado por tu manera de pensar. Cuando digo humano, cuando digo que se hizo la redoma con las manos, estoy hablando de personas que quieren manejar su propio temperamento, su carácter, su forma de pensar, su forma de caminar. A mí nadie me dice cómo me tengo que conducir. A mí nadie me va a decir, el pastor me puede decir cualquier cosa, pero al final es cierto, tú te conduces como quieres.
porque la decisión es tuya, la decisión es mía. Ahí no se mete el diablo ni Dios, porque te ha dado libre albedrío, libre decisión de escoger. Y porque Él te ha dado esa, Él la respeta. Pero cuando tú y yo nos desconducimos en nuestra humanidad, nos convertimos en recipientes frágiles. ¿Y qué pasa cuando tú te conviertes en una persona caminando con tu forma de ser o de pensar? Te vas a quebrar rápido. Vas a ser tan frágil que el enemigo va a ser, mire, por eso es que el ambiente espiritual es muy poderoso. Dios te observa, pero el enemigo también. Y como el enemigo sabe y Dios sabe que nos estamos conduciendo en nuestra humanidad, ambos dicen: lo vamos a dejar que siga. Nos conducimos. Y no nos estamos dando cuenta que somos redoma, que en algún momento nos vamos a quebrar. A través de las circunstancias, a través de los momentos. Y cuando Dios sabe que eres tan débil, va a tratar de una y otra vez tratar contigo, conmigo. ¿Qué es lo que hizo con Saúl? No fue la primera vez que le dijo: ve y mata a todos, me tienes, y guárdame a este rey. Fue la primera tarea que le dio. ¿Y qué hizo Saúl? Ustedes, muchachos, guárdenme esos becerros recién nacidos, apártenme lo mejor. Y cuando Samuel llega, ¿qué es lo que la palabra dice? De repente empezó a escuchar bramidos. Y Samuel dijo: ¿qué es esto? Samuel ya sabía. La reacción de Samuel es como diciendo: ¿qué has hecho, Saúl? ¿Qué has hecho? Y Saúl, lo primero, como frágil, le dice a Samuel el profeta: es que el pueblo quería que le entregáramos ofrenda a Dios, y por eso trajimos lo mejor para dárselo en sacrificio a Dios. Mire cómo es alguien que se conduce en su humanidad. No solo proyecta mentira, sino que le echa la bronca a los demás. Note esto: cuando tú manejas mentira y parece que es normal en tu vida, eso es una señal que tú estás siendo redoma. Y la mentira no cabe con Dios. Por más que a veces querramos escudarnos o justificarnos el por qué. Hay gente que dice: una mentira blanca, piadosa. Ahora pregunto: ¿quién no ha mentido aquí? ¿Quién no ha mentido aquí? ¿Es verdad que todos hemos mentido en alguna vez? El problema no es que mientas, el problema es que lo continúes haciendo. El problema no es que peques, el problema es que continúes pecando. El problema no es que robes, el problema es que continúes robando. Y esa es la señal de la gente que está formada bajo una humanidad, las redomas dentro de la iglesia. Porque son frágiles, porque creen, que eso es normal, porque creen que le pueden decir a Dios: tú conoces mi corazón, Señor, lo que yo estoy sufriendo. No es así. No es aquel que viene, y se mete con otra mujer porque dice: tú sabes que mi esposa me desecha. No, eso es mentira del diablo. Eso es mentira del diablo. No es como aquel que dice: no, me voy a hacer negocito porque yo lo que necesito es money. Yo lo que necesito es ese money que me tires para mi bolsillo, y nadie se va a enterar que yo hago algo debajo de la mesa. Shame on you. Es la que mejor me sale. Pobre de ti, porque tú lo puedes hacer, pero te estás convirtiendo en una redoma que tarde que temprano te quebrarás y echarás a perder la unción que se te ha puesto en ti. Los recipientes eran diferentes, la unción era la misma. El aceite representaba la misma presencia de Dios. ¿Qué es lo que pasa con muchos de nosotros? Echamos a perder la unción que Dios ha depositado en nosotros simplemente por nuestra humanidad, por nuestra forma de pensar, sin saber que tu forma y mi forma de pensar ya no tienen nada que ver con Dios. Porque lo que tú piensas y lo que yo pienso tiene que ver más el 80% de mi humanidad que el pensamiento de Dios en nosotros. Revise sus pensamientos.
revise durante esta semana, y cuando termine la semana o lo revisa ahora, ¿qué es lo que usted ha pensado durante toda esta semana? ¿No es verdad que ha pensado más en usted? ¿No es verdad que el 80% piensa más en lo que hacemos durante el día que lo que podemos hablar y lo que podemos crear con Dios? Porque así somos la humanidad. Pero por eso es que Dios anda buscando a nuestras vidas, tratar la manera de salvar su presencia en nosotros. Hermana Alejandra, perdón si le hago esta pregunta, pero por algo se la voy a preguntar, y con toda libertad, por favor, y no quiero que nadie juzgue esto. ¿Cuál es el perfume más caro que usted ha comprado? ¿Cuánto ha pagado por el perfume más caro? ¿Qué dijo? ¿Por qué a mí? O se lo pregunto a hermano de ¿cuál es? Claro, ¿cuál es? $100, $200, $160. Imagínense, pongamos $160. Pero es un perfume que usted no va a estar todos los días. Bueno, que mujeres hacen eso. Si usted sabe que es un perfume caro, que tiene una esencia fuerte, solo es. Hay gente que no se sabe echar perfumes. Hasta le tiran al aire y luego se meten así. Así no es, así no se echa perfume. Se echa aquí, le tira aquí. Es todo. Si es un perfume caro. Pero si estoy agarrando el Avon, pues écheselo todo, no importa. ¿Sí? Sí, me estoy dando a entender. Lo que quiero llegar es esto: que el perfume representa la presencia de Dios. El aceite, el aroma que tu vida lleva en la presencia de Dios es muy caro. Es demasiado, de alto precio, como para que Dios no encuentre un recipiente digno de llevar una presencia como la que Cristo es en nosotros. ¿Me siguen? Había una persona que creaba perfumes a través de las flores, de aromas. Pero la condición era de que solo se podía llevar, ¿me entiendes?, recipientes hechos, ¿me entiendes?, por una, ¿cómo se dice? Barro. Y que estuvieran, ¿me entiendes?, curados por dentro. ¿Saben las ollas cómo se curan, no? Era la manera y la condición para que él pudiera, ¿me entiendes?, poner perfume ahí en esos recipientes. Pero llegó una vez una persona, llevó una charola bonita, ¿me entiendes?, era de aluminio, bien bonita, y pone eso ahí. Le dice el que hacía, el perfumista, le dice: ¿qué estás haciendo? Le dijo: no, yo vine por mi perfume. Le dijo: no, la condición era que tú no podías traer otra cosa más que recipientes de barro donde el perfume estuviera guardado. Le dijo: ¿sabes qué pasa si yo pongo mi perfume en tu olla de aluminio? Le dijo: lo oxidado, lo que suelta la olla, va a empezar a echar a perder el perfume y lo va a podrir. Entonces me di cuenta de que muchas veces nuestra humanidad tiene que ver con eso. Nosotros mismos, por conducirnos en nuestra manera de caminar humanamente, echamos a perder esa presencia de Dios. Alguien dijo una vez: no, Dios ya vive en mí y no me va a dejar. La palabra me dice otra cosa. Si volteamos a ver a Sansón, dice que él no se había dado cuenta que el espíritu se había apartado de él. ¿Por qué? Porque Sansón desde pequeño profetizaron de que él iba a ser un hombre, ¿me tienes?, fuerte, que el Espíritu Santo, dice, de que nació, el Espíritu Santo vino sobre él. Y le dijeron: como no vas a cortarle, no va a pasar tijeras sobre su cabeza. Y empezó a ver el poder, ¿me tienes?, Sansón, a través de lo que Dios había profetizado. Pero ¿qué pasó un día? Había sido un recipiente escogido, pero un día dijo: ¿sabes qué? En aquel tiempo, no ahora, en aquel tiempo los padres
buscaban a la mujer de sus hijos. No eran ellos, sino los padres. Entonces los padres estaban buscando, ¿me entiendes?, gente del pueblo. Pero ¿qué pasa con Saúl? Se enamoró de una filistea. Sansón, perdón, de una filistea. ¿Y qué pasó? Empezó a jugar. Si ustedes me amarran y esto y el otro, y pum, y jugaba. Pero llegó un momento donde él no se había dado cuenta que el Espíritu Santo ya se había apartado. ¿Qué tiene que ver con nosotros esto? Precisamente esto. A veces jugamos tanto con la gracia, a veces jugamos tanto con lo que Dios nos ha dado como especial de su presencia, que a veces no sabemos que el Espíritu Santo ya se apartó de nosotros. Seguimos haciendo, seguimos formando, seguimos trabajando, seguimos sirviendo, seguimos queriendo hacer cosas. Mire, es más, gente que hasta profetiza, ¿sí? Porque Saúl lo hizo. Saúl dice que buscando la mula de su padre se encontró con un grupo de profetas. ¿Y qué pasó? Dice que mientras están y profetizó él. En medio de todos los profetas profetizó, pero fue la única vez que Saúl profetizó. Nunca más lo volvió a hacer. No se trata de la parte de que cuánto sirvo, cuánto hago, cuánto llego a la iglesia, cuántas cosas hago. No se trata de eso. Se trata de revisar nuestra vida si estamos siendo los recipientes correctos de la cual Dios quiere habitar en nosotros. Este es nuestro problema, iglesia, en general, no solo nosotros, sino a nivel iglesia en general. El problema es que sí queremos ser cristianos, pero queremos vivir nuestra vida. Sí queremos servir a Dios, pero no nos sometemos a Dios. Sí queremos amar a Dios, pero lo amamos a nuestra manera. Y eso es el problema de nosotros como iglesia. Por eso es que no tenemos frutos. Por eso, ¿me entiendes?, que no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, porque nuestra vida está sujeta a nuestras decisiones. Usted decide si venir a la iglesia o no hoy, porque es su decisión. Pero eso le afecta en su carácter. Cuando usted dice: no, hoy este domingo no voy a ir a la iglesia. Vamos a poner de excusa el Super Bowl, ¿verdad? Porque es lo que está ahorita. Yo no voy a ir a la iglesia porque quiero ver el conejo. Hay iglesias que hoy en día van a poner la pantalla grande dentro de la iglesia y todos van a ver el Super Bowl adentro. ¿Sí? Ahora, ¿es pecado eso, pastor? No lo sé y no me quiero meter ahí. A lo que quiero llegar es esto: de que ponemos énfasis, perdón, gracias, a cosas que a veces alimentan nuestra carne, pero menos al corazón de Dios. Revisémonos. Solo falta que nos revisemos cada uno de nosotros y nos vamos a dar cuenta en dónde estamos. Pero la pregunta es esto: ¿queremos que Dios nos use? Sí. ¿Queremos que Dios nos hable? Sí. ¿Queremos que Dios guarde de nosotros? Sí. Los salpicados son como los que la mentalidad de Saúl. Saúl sabía que lo habían ungido. ¿Y qué quería Saúl? Que Dios estuviera con él para poder vencer los momentos. Pero después que le pedía a Dios, seguía viviendo su estilo de vida. Yo quiero que ustedes me ayuden con la siguiente imagen, por favor. Mire, quiero que vea esto conmigo, porque es muy importante para lo que queremos. Apariencia versus esencia. Saúl, el salpicado, buscaba la honra de los hombres. El aceite se secó con el tiempo. Terminó consultando a la oscuridad, a las brujas, que una de ellas la dejó viva él. Su linaje se cortó. No hubo descendencia de Saúl. No hubo una manera que alguien se sentara en el reinado, aun cuando David le dio oportunidad a Mefiboset. Pero mire, David buscaba el corazón de Dios. El aceite se renovaba en la cueva. Mientras Saúl lo seguía, él declaraba. Y una de estas declaraciones se escribió el Salmo 23 en esas cuevas. Terminó estableciendo el tabernáculo de adoración. ¿Cuál? Donde a su hijo Salomón iba a reinar. Pero dice la palabra, y le prometió a David que su linaje, ¿me tienes?, de él, de su descendencia, nacería, ¿me tienes?, Mesías, el Salvador del mundo.
¿Se da cuenta qué momento va la vida de nosotros? Ahora entiendo, Maldonados, que ustedes son linaje de una promesa, pero en ustedes tienen la responsabilidad que su generación que siga siendo linaje. Yo lo digo como experiencia. Mi abuelo creyó que nosotros íbamos a ser parte de una generación, pero hoy estoy parado aquí con otros mis tíos que pastorean en otros países, creyendo que mi abuelo, el que sembró la fe, el que le creyó a Dios, ¿me entiendes? Ahora somos resultado de alguien que le creyó, siendo recipiente para que la gloria de Dios se viera. Hoy soy resultado de ello. ¿Qué esperas de tu generación? ¿Qué esperas de tu linaje? ¿Qué esperas de lo que viene? ¿Quieres ser recipiente, me tienes, dócil? ¿O quieres ser un recipiente que dependa, me tienes, de la transformación de Dios? Regresemos al tema, por favor. Sí. A veces nosotros tenemos ese problema. Muchos de ustedes están aquí porque alguien pagó el precio de creerle a Dios. Alguien le ha pagado el precio de decir: Señor, yo creo que mis hijos, mis hijas te servirán. Hay muchos de ustedes que aún sus padres no viven, pero cuando vivieron creyeron que Dios haría cosas en ustedes. ¿Sabe por qué? Porque dejaron de ser simplemente redomas frágiles. Se convirtieron, me tienes, en el momento de honra de Dios y le creyeron a Dios. Es tiempo que nosotros podamos hacer algo. Miren, Saúl, su hija quedó estéril por juzgar a David. A Jonatán lo mataron juntamente con su padre, porque su padre lo llevó a un lugar donde no tenía que estar, y en la guerra lo mataron. Su descendencia, Mefiboset, el único de los nietos que quedaba, quedó lisiado. ¿Se da cuenta? Que cuando tu vida camina en la naturaleza humana y no dejas que el Espíritu Santo haga, tarde que temprano tu generación, tu linaje, tu descendencia será seca. Será seca. A veces queremos que Dios haga las cosas al instante. No, lleva proceso, iglesia. Yo se los he dicho, mi abuelo nunca vio a sus padres convertirse al evangelio, pero él murió creyendo que mi padre, mis tíos iban a venir al evangelio. ¿Y qué pasó? Aceptaron a Jesús, a las malas, pero aceptaron a Jesús. Es que Dios es fiel. Cuando encuentras, me tienes en Él la parte de que tú eres un recipiente que le dé honra a Dios. Muchos de nosotros estamos en este lado, donde seguimos viviendo nuestra humanidad, nuestra forma de decisión. Queremos que Dios nos gobierne, pero al final hago lo que quiero. Le digo a Dios: haz conmigo lo que quieras, y al final tomo mi propia decisión. ¿Se da cuenta dónde estamos? Porque nosotros simplemente no nos damos cuenta que estamos siendo, ¿me tienes?, un recipiente frágil. Pastor, ¿y por qué nos dice esto? ¿Qué tiene que ver conmigo? A mí qué me interesa que Saúl o David hayan sido como sea. Solo quiero invitarte a que te veas cómo está tu vida. Solo esto. Solo quiero que revises cómo está tu corazón, cómo está tu mente. Y de ahí vas a partir y vas a entender el por qué Dios quiere cambiarte de un recipiente frágil a un recipiente duradero. Esto es lo que vemos con Saúl. Saúl está adornado, tiene altivez, ¿sí?, tiene orgullo. Dice que en el momento dado, más adelante, Samuel le dice: espérame, porque cuando yo regrese vamos a matar los animales y los vamos a hacer como ofrenda. Pero como los enemigos, dice que se acercaban, Saúl tuvo miedo, se desesperó. Lo humano, vamos otra vez a lo humano, a la humanidad, a la falta de confianza, a la falta de creerle a Dios. Y dice que él se asustó porque miraba cerca a los enemigos, y le dijo a él: tráigame el efón. Y se lo puso. Solo el sacerdote podía usar el efón, y este era Samuel. Y él se adelantó y empezó a matar los animales y los entregó. Y cuando los estaba entregando en ofrenda, Samuel se asoma y le dice a Saúl:
¿Qué has hecho, Saúl? ¿Qué hiciste? No te dije que me esperaras. No te dije que me esperaras y que juntos lo íbamos a hacer. Y ahí viene la excusa otra vez. No, pero es que como tardaste y como miré que estabas tardando, por eso es que yo decidí hacer esto, porque los enemigos estaban cerca. Mire cómo es nuestra fragilidad en nuestra vida. Vemos tan fuerte la presión de la prueba, el fuego de la circunstancia, y lo primero que hacemos es salir corriendo y buscar una segunda alternativa y no creerle a Dios que Dios estaría contigo. Esa es muestra de nuestra fragilidad. Pero ¿cuándo te vuelves fuerte? Todos hemos pasado ahí. Cuando vemos el fuego, salimos corriendo. Cuando vemos el problema, salimos corriendo. Pero ¿cuándo es cuando empiezas a ser fuerte en lo que Dios te ha dicho? En cuando empiezas a cambiar tu mentalidad y le dices: la circunstancia está fuerte, pero Dios dijo que estaría conmigo. Note esto. Esto es tan fuerte que muchos de ustedes lo tienen que practicar, porque si no van a seguir viviendo de la misma manera. Cuando las circunstancias vengan, no huyan, no se escondan, no lloren, no se quejen. Solamente párense y confronten la adversidad, el problema. Y Dios, créanme, que les va a dar la victoria. Esa victoria que a lo mejor ustedes no han experimentado hasta el día de hoy. ¿No dice Él que no nos ha dado un espíritu de temor? Entonces le dijeron a Zorobabel: no es con espada, ¿sabe qué pasa con nosotros? Es eso, que nos conducimos tanto en nuestra forma humana nuestra, que no le damos lugar al Espíritu Santo. Y hay una urgencia en la iglesia. Cuando yo estoy viendo una y otra vez, estudiando, me tiene los mensajes que vamos a estar dando este mes, me pongo a pensar la urgencia que hay en nosotros. La Biblia está repleta de gente que solo quiso ser salpicada. Y le adelanto uno de ellos, el joven rico. Cuando los hombres dijeron: Señor, ahora que estarás en tu reino, que viene tu reino, tu poder, ¿nos podemos sentar a tu derecha y a tu izquierda? Gente salpicada. Una vez prediqué esto, los llamados y los metiches. Porque cuando Jesús iba caminando, llegaba gente y le decía: ¿te puedo seguir? ¿Puedo estar contigo? Sí, sígueme. ¿Y qué le decía? No, solo déjame ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le decía: no, deja que los muertos entierren a su muerto, tú sígueme. Porque hay gente ofrecida para seguir a Jesús y hay gente llamada para seguir a Jesús. Los que son metiches abandonan el evangelio así. Los que son metiches rápido se desaniman y se van. Pero los que son llamados, aún en medio de la prueba, saben entrar a su proceso. Y muchos de nosotros no hemos querido entrar ahí porque nos da miedo. No, pastor, a mí que Dios no me meta en el proceso, porque si no, yo no sé qué va a pasar. Hermano Miguel, pasar en procesos, tratar procesos es difícil. Pero el que lo ha pasado sabe que Dios siempre estuvo ahí, que nunca nos abandonó. Pero el que tiene miedo pasar el proceso y dice: no, yo no me voy a meter a esto, porque le vuelvo a repetir una y otra vez, yo hubiera querido agarrarle la cabeza a esa hermana y zangolotearla y decirle: hermana, es más, váyase de aquí. Pero como yo no era el pastor, yo por eso, y se levanta la hermana bien confiada, yo por eso no me meto con el diablo, para que el diablo no se meta conmigo. Oye, ¿qué clase de evangelio de cristianos estamos teniendo dentro de la iglesia? ¿Qué clase de personas que dicen ser llamadas creyentes están dentro de la iglesia? Creo que llegan tiempos, iglesia,
Y vuelvo a repetir, y lo dije el viernes, lo voy a decir una y otra vez. Esto tiene que ver con la eternidad. Entonces Saúl termina de hacer. Y en el momento dado, cuando Samuel le dice: ¿qué hiciste? Samuel le dice a David, a Saúl, perdón: Dios te ha desechado hoy. Y Dios ha encontrado a alguien conforme a su corazón. Saúl no conocía a David, pero Dios le había dicho a Samuel que había alguien que iba a escoger. La diferencia de Saúl, que vimos que era una redoma, algo frágil, a diferencia de David, es que cuando Samuel vino traía un cuerno de animal, de toro, de buey, y estaba lleno de aceite. La diferencia entre una jarra pequeña de aceite a un cuerno, el aceite era más en el cuerno. Miren las diferencias que hay. Muchas veces dice: pastor, es que esto es historia, a mí no, como que no me pega. No, te tiene que pegar, porque muchas veces estás ahí, te volviste redoma. Y cuando Dios viene y dice la palabra ahí, ustedes la leyeron, el 16:13, que vino David, derramó, después que pasaron sus hermanos, derramó el aceite. Y desde ese momento, la palabra dice, el Espíritu Santo vino con gran poder sobre la vida de David. ¿Notó la diferencia en el versículo 10:1? Dice: lo vino a ungir con la redoma, lo ungió y le dijo: Dios te ha escogido para que gobiernes a lo más preciado de él. Todo. Fue todo. Pero con David fue lo contrario. Con David dijo: el Espíritu Santo vino sobre él con gran poder. Cuando digo sobre él, es adentro, profundo, sumergido. A David lo salpicaron con la gracia, porque no era el corazón de Dios, no era conforme a lo que Dios quería para el pueblo. Saúl fue salpicado de la gracia, mas sin embargo David fue sumergido en la gracia. Y hay personas así que decíamos, necesitamos creer que nosotros fuimos llamados para ser sumergidos, no para ser salpicados. En los tiempos del Antiguo Testamento había una forma que se bautizaba y era rociar, como ahora los sacerdotes católicos hacen, ¿no? Cuando los pasan. En aquel tiempo hacían eso, hacía una manera de rociar, y eso significaba, ¿me entiendes?, también un bautismo. Por eso cuando Juan vino, lo declaró de una manera de arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros vivimos una vida salpicada, somos salpicados por la gracia nomás, pero seguimos viviendo nuestra manera de vivir. Vives con tus mismos placeres, con tus mismos pensamientos, con tus mismas cadenas, con tus mismas dudas, con tus mismos problemas de hace 3, 4 años. Y si usted va a seguir a Jesús con los mismos problemas, yo no sé a qué Jesús está siguiendo. De veras, iglesia, perdóneme, pero yo he aprendido que en este caminar o eres radical o no eres radical. Si eres radical, te vas a atrever. Si no eres radical, ahora, esta no es mi situación, este no es mi problema. Porque mi problema, mi momento es mi persona. Yo tengo que buscar a Dios. En lo individual, la salvación es personal. Pero qué triste que usted camine 20 años, 15 años el evangelio y que nunca Dios usted le haya permitido hacer algo en su vida. Qué triste es. Pablo dijo a alguien, me quedo con la boca abierta, dijo Pablo, de saber cómo ustedes regresaron otra vez al pecado. ¿Quién nos convenció? Dijo Pablo. ¿Sabe por qué? Porque no hemos dejado entrar al Espíritu Santo de verdad. Porque usted hoy se peinó, se bañó,
se perfumó, se puso el de 160, ¿no? Se lo puso. Sí, pues es domingo, hay que hacerlo. No, usted no sabe, porque también se pusieron el caro. Ya me pasó la lista la hermana Judith. Entonces ya los tengo en la lista negra. Perdónenme. Pero es parte de eso. Se perfumaron, se cambiaron, se prepararon. Vinieron a la iglesia, cantaron, trataron, ¿me entiendes?, que Dios hiciera algo. Pero hubo gente aquí en este lugar que va a salir exactamente como vino el domingo pasado. Es más, como vino hace 3 domingos. Y qué triste es eso. Qué triste es eso, sabiendo que tenemos una gloria tan grande, que es la presencia de Dios, y no permitirle a Él que haga un poquito cada día. Es más, si quiere, no deje que lo haga todo, porque al final es su decisión. Pero déle un poquito que Él haga. Déjelo entrar. Aquí toco la puerta. Si alguien la abre, yo entro, ceno con Él y Él conmigo. Le está hablando a alguien, un cristiano, que le permita al Espíritu Santo decir: Espíritu Santo, he caminado ya 5, 6, 7, 8 años tratando de solucionar mis propios problemas. Dijo alguien una vez, dijo: pastor, yo no le voy a pedir ayuda a Dios. Y le dije: ¿por qué? Porque esos son los problemas que yo me ocasioné. ¿En dónde tenemos a Dios entonces? ¿En qué lugar de nuestra vida Dios gobierna? Si pensamos de esa manera. ¿No es Él nuestro ayudador? ¿No es quien nos defiende? ¿No es Él nuestro abogado? Es que no estamos dejándole a Dios, al Espíritu Santo, hacer algo en nosotros. Revísese y gloríese, porque Pablo dijo: yo me glorío y me glorío en Cristo. En el sentido de que veo mi vida transformada y digo: wow, lo he logrado. Revísese usted de aquí a 3 años y véase ahora si usted ha cambiado, le ha dado permiso al Espíritu Santo. Y si usted lo ha hecho y lo ha logrado, gloríese en Cristo, diga: amén, lo he logrado. Pero de aquí a 3 años para acá no ha pasado nada. No sé a qué iglesia, no sé qué Dios, no sé qué evangelio usted está escuchando, pero es que Dios es real. Dios es real. Dios no es cualquier diosito. No es ese que usted estaba acostumbrado a verle una cruz ahí todo. No, es un Dios que murió y resucitó al 3er día, y hoy está en su trono, lleno de gloria y poder. A ese Dios que hoy visita nuestra vida con poder, buscando dónde reposar. ¿Se da cuenta? ¿Es difícil? Sí. ¿No es fácil? Lo entiendo. Pero todo tiene que ver con decisión. Saúl y David forman entonces el carácter que nos enseña Dios. De aquellos que son frágiles, que no le dan permiso al Espíritu Santo obrar, y aquellos que se han fortalecido. Mire, ¿por qué el cuerno? Porque el cuerno no es hecho por humanos, es creado por Dios. El animal representa, ¿me tienes?, la creación de Dios. Es diferente a algo humano a algo celestial. Y el cuerno representaba entonces la fortaleza del animal, la fuerza que venía del buey. ¿Se da cuenta la diferencia en la redoma? Ahora la diferencia de lo frágil y lo duradero muestra un carácter de Dios, a quien estaba escogiendo de verdad. Dios había puesto a un salpicado por el pueblo, pero Dios tarde que temprano iba a buscar a alguien fuera conforme a su voluntad. Eso cambia bastante. Esto cambia bastante para nosotros. Pastor, y vuelvo otra vez, ¿de qué me sirve a mí entender esto entonces? Se la pongo así fácil. Si usted quiere ser un creyente de domingo a domingo, de viernes a viernes, lo puede hacer. Pero estoy seguro que en su corazón hay cosas que Dios desea hacer dentro, no afuera. Dios ha estado tocando la puerta una y otra vez.
¿Sabe por qué? No porque solo Él lo quiere usar, es porque Él sabe que solo Él puede cambiar. Y cuando usted le abre la puerta, le dice: Espíritu Santo, yo no sé por qué estás tan aferrado en llamarme. Yo no sé por qué estás tan convencido y tan me tienes hecho, me tienes para poder estar llamándome a cada momento. Me hablas por aquí, me hablas por allá, me esto, me el otro. Y muchas veces no entendemos el por qué. Es que Dios está tocando. Porque hay algo que no lo vas a lograr viniendo los domingos. Hay algo que no vas a lograr viniendo los viernes. Solo se logra cuando abres el corazón y le dices: Espíritu Santo, entra. Entra. Entra y haz lo que tienes que hacer. Entra. Y estoy seguro que si eso sucede en nosotros, no solo cambia esto, cambia esto. Dios me da un mensaje esta mañana: mente renovada, espíritu nuevo. Porque todo tiene que ver con lo que tú les permites a Dios hacer. Dios te está buscando en nuestra vida. Si en algún momento fuiste Saúl, no te preocupes. ¿No dice el profeta que vio al alfarero y que en el momento en las manos se le echó a perder lo que estaba formando? Y dice que volvió otra vez y hizo con el mismo barro algo diferente. ¿Y qué dijo Dios al profeta? ¿No podré hacer yo lo mismo con mi pueblo? No importa si en un momento dado te has conducido humanamente, Dios te sigue esperando para provocar algo en tu vida. No importa si hoy has estado viviendo con tus propias decisiones, Dios está interesado en habitar en nosotros. Él no quiere estar con nosotros, Él quiere habitar en nosotros. ¿Se da cuenta la diferencia? Hay mucho cristiano, es más, hay mucho mormón, católico, testigo de Jehová, la mamá de no sé quién, los hijos de no sé quién, los profetas de no sé quién. Todos ellos creen que Dios está con ellos. Porque en la realidad, usted le pregunta en hotel: ¿Usted cree que Dios está con usted? Sí. Usted le dice a un testigo de Jehová: ¿Usted cree que Dios está con usted? Sí. Menos al ateo, aunque sí creen dentro de su corazón, pero dice que no. Todos creen que Dios está con ellos, pero pocos viven una experiencia que Dios viva dentro de nuestra vida. Eso cambia un panorama muy grande. Yo no sé si tú quieres a Dios contigo o quieres a Dios dentro de ti, porque eso va a cambiar. ¿Qué fue la última imagen? Y nos vamos con esto. Saúl amaba la corona. David amaba al que lo coronó. Un recipiente sin carácter desperdicia la unción más pura. Lo hablábamos hace ratos. La redoma de Saúl se rompió por fuera. El corazón de David se quebrantó por dentro. Se quebró. Dios no mide el aceite. ¿Mide qué? La disposición del corazón. Eso es lo que Dios hace. ¿Sí? Ahora, alguien me preguntó: Señor, pastor, ¿por qué si los dos pecaron, por qué Dios perdonó a David? Pues ahí está la respuesta. La diferencia es que uno sí sabía reconocer y el otro no. Es más, David pecó hasta mucho peor que Saúl. David no solo robó la mujer, sino mató al esposo de la mujer. ¿Se da cuenta? Fue asesino, fue hijo del diablo. Mas sin embargo, en el Salmo 51 usted lo lee: Dios, límpiame de mi pecado, lávame de mi maldad. ¿Sí? No quites de mí tu corona. David dijo: no quites de mí tu presencia, tu Santo Espíritu. A Saúl le interesaba la corona, el quedar bien con la gente, el míreme, yo soy el rey. A David no.
A David le dijo: Señor, lo único que yo quiero es que tu presencia no se vaya de mí. No me importa la corona, no me importa el tesoro, no me importa lo que tú me has dado. Lo único que quiero es que tu Espíritu Santo no se vaya de mí. ¿Se da cuenta ese corazón? Pero a Saúl no le importó. Saúl intentó matar a David muchas veces. Llegó al límite a su familia. Hizo que su familia se secara ministerialmente, simplemente por un corazón perverso, una mente altiva. Pero habíamos un joven, ¿me tienes? Un hombre que aprendió, ¿me tienes?, a poder depender de Dios. Dios está tratando de buscar nuestras vidas, iglesia. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie hoy.